Oye, pero ¿qué le pasa? Pero bueno, bro, ¿pero qué le pasa a este tipo, vale? No, sáquenlo por favor. No, ya sácalo de aquí. Sáquenlo. Hey, brother, para afuera, Te gracias. falta de respeto. No, una disculpa. Buenas tardes a todos. Hoy estamos en nuestro primer episodio, de hecho, con mi amigo Carlos Castillo. Es un gran empresario con su empresa Leadership, así que si buscan tener un impacto en su empresa de diversas maneras o inclusive coaching a nivel personal, busquen a Leadership. Hoy, Carlos, pues de emprendedor a empresario, bienvenido a nuestro podcast. Gracias. Por venir a compartir con nosotros, con los jóvenes, con el futuro, así pienso yo, con el futuro de la economía de Guate y pues bueno, de todo el mundo, somos nosotros los jóvenes. En esta oportunidad queríamos seguir aprendiendo un poco o mucho más de ti, ¿verdad? Nos dejaste con ese sabor de boca que nos hizo falta en el evento del Club de Jóvenes Empresarios, entonces me pidieron mucho esta entrevista. Excelente. Así que a ver si estás listo con las preguntas que te vamos a hacer hoy. Pues ya veremos, ¿no? Pues mira, primero algo que nos gustaría todos conocer, que me preguntaron también bastante, es conocer un poco más de ti, de cómo fue ese proceso a donde tú dijiste, ya me volví un empresario. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos. Bueno, a ver, ese es un proceso largo, ¿verdad? Acuérdate que, como dicen, que todos los overnight success, ¿verdad? Que la gente que se hizo grande de la noche a la mañana tomó 20 años, ¿no? Sí, correcto. Entonces uno ve el final, pero no es así. Entonces yo, para tratar de no hacerlo demasiado largo, desde joven, desde yo te diría adolescente, yo quería ser gerente general, CEO, líder. ¿Ok? Sí, pues. Y bueno, pues nada, empecé a trabajar, yo soy ingeniero mecánico, yo me gradué de ingeniero y empecé a trabajar hace muchos años. Empecé a trabajar en una empresa de unos tíos míos, bueno, fue como la segunda o tercera, pero ya en serio, de ingeniería. Hacíamos ingeniería y construcción, básicamente, ¿okay? Como ingeniero mecánico. Estuve ahí, pues al principio era ingeniero calculista, después vas creciendo, aprendiendo, residente de obras, ingeniero ya técnico comercial, que vende y desarrolla soluciones y hace un poco de todo. Y después que tenía como 4 años en eso, dije, por aquí no es. Esto no es lo que yo quiero hacer, esto no es lo que me va a llevar a mí ser gerente general, CEO de una empresa importante, que era lo que yo pues, quería, ¿no? Entonces, digo, bueno, en base a esos 4 años de experiencia necesito prepararme más, que es una de las cosas clave, o sea, constantemente preparar. Bueno, ya había hecho algunos programas, hice un programa de gerencia para ingenieros en el IESA, que es como el CAE venezolano, una institución de negocios muy buena. Pero digo, necesito aprender más, necesito más conocimientos si yo quiero llegar allá. Entonces ahí fue cuando me fui a Harvard a hacer mi posgrado en Administración y Gerencia. De ahí salí y trabajé 2 años y medio en la banca de inversión. Otro tema que yo decía, yo tengo que saber más de la parte financiera. Claro, ¿no? Entonces estuve 2 años y medio ahí en la parte de finanzas corporativas, o sea, fusiones y adquisiciones, básicamente, ¿verdad? Viendo temas de fusiones y adquisiciones, levantamiento de capital, valoración de empresas y todas esas cosas. Por supuesto, a lo largo de todo esto, no solo la capacitación formal, sino yo siempre he leído, no te voy a decir mucho, porque hay gente que lee mucho, no me considero los que leen mucho, pero más que la gran mayoría, unos 5, 10, 12 libros al año. Bueno, para toda la educación que tienes, supongo que leíste mucho. Sí, además, pero digo, además de eso, leer cosas, de leer para prepararse y nutrir el cerebro. Y ahí yo entro a trabajar en Lafarge, en la cementera francesa, que te comenté que era en ese momento la cementera más grande del mundo, en Venezuela, como gerente de planeación estratégica, que eso en el año 96. ¿Okay? Ahí pues trabajo, hago toda mi planeación, mi cosa, hago pues obviamente, bueno, no, hago bien mi trabajo, que es uno de los puntos clave. Haz bien tu trabajo, ¿ok? Sé muy bueno en lo que sea que haces. Si estás desmotivado, lo siento mucho, pero dejar una mala reputación de ti en cualquier trabajo es de las peores ideas que tú puedes tener. Claro. Okay, sí, pero hay gente que, es que como mi jefe es malo, yo lo voy a hacer mal y ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero yo había topado en lo que uno puede llegar por lo que se llama una función staff, una función de apoyo. Correcto. ¿Okay? Y entonces yo hablo pues con mi jefe y con recursos humanos y le digo, mire, yo quiero llegar a ser gerente general, que yo lo dije del día 1, y ya por aquí no hay más por dónde, ¿no? Entonces empiezo a buscar mi siguiente movida y me mandan como director comercial de México, una operación que se adquirió en México,
que era un mercado importantísimo para Lafarge. De París a México. Sí, de Caracas a París, de París a México. Sí, pues. Estuve en París 4 años ya. Y me mandan como director comercial, veía toda la parte de mercadeo y ventas. ¿Okay? Entonces ya estás en una función operativa, que produce operativa. Me quiero decir que el impacto de tu trabajo sí se ve claramente en el estado de resultados. Claro. Y eso es importantísimo, sobre todo los que están viendo la parte corporativa, pasar por donde se producen los resultados, no solo las funciones de apoyo, que también hay que pasar por ellas si tú quieres llegar arriba, por lo menos yo lo recomiendo. Entonces, y a los 2 años entonces de estar en México me vuelven a promover y ya me promueven a gerente general de la operación de México. Sí, pues, ¿Okay? lo lograste. Entonces ahí ya lo logré, pues ahí llegué a mi primera gerencia general. Para que te des una idea, cuando llegué a gerente general, cuando yo llegué a México facturábamos $20 millones, una operación muy pequeña, pero se estaba creciendo con una nueva fábrica y todo un tema, y yo la entregué en $80 millones. ¿Okay? Wow. Entonces la crecimos bastante. En el mundo del cemento eso no es una empresa grande, es una empresa relativamente pequeña. Obviamente ojalá yo tuviera una empresa mía propia que facturara $80 millones. Pues sí, considerarlo pequeño, pues. Pero en ese, bueno, pero todo en es ese relativo. Mercado, pues, en correcto. ese negocio era relativamente pequeño. Y de ahí a mí me jala Cementos Progreso de Guatemala como CEO, ya como CEO. CEO y gerente general no es lo mismo. Correcto. ¿Ok? El CEO le reporta una junta directiva. Correcto. ¿Ok? El gerente general normalmente no. Le puede reportar a un vicepresidente de división, otra cosa. Entonces ya. Y me encargan a mí un poquito de la transformación de esta empresa familiar, que es una empresa muy buena. Hacemos una transformación dramática también, igual que hicimos en México, de la empresa. Mejoramos, o sea, duplicamos la utilidad neta, redujimos la accidentalidad dramáticamente. Número 1 en Great Place to Work. Bueno, la gente dice profesionalizamos. A mí no me encanta mucho el término porque como que no fuera profesional. Hicieron una empresa muy buena, claro. La hicimos mucho mejor. Y de ahí yo me retiro y estuve 5 años y medio y pongo mi empresa pues yo hago consultoría, capacitación y coaching, que se llama Carlos Castillo Leadership, ¿verdad? Porque me enfoco mucho, al final todo esto son temas de liderazgo, pero ahí también hago 2 roles más de gerencia general en empresas que estaban en problemadas y agarro una gerencia general por un periodo pues, corto, 6, 8 meses, y le hago lo que se llama en inglés un turnaround, donde le das la vuelta. Sí, pues. Pues llevan ¿cuántos meses? ¿6 meses? En 6, 8 meses, sí. Es muy poco tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que los turnarounds son muy agresivos. Sí, pues. Son difíciles porque son empresas que están en problemas. Entonces no hay mucho tiempo de tratarla con cariño, hay que ser muy agresivo. Y fíjate que algo muy interesante que nos preguntan bastante y que tú lo pasaste, ¿verdad? Que fue toda la etapa de tener tu trabajo sólido, llamémosle, con esa certeza. Con tu sueldo a fin de mes, con tu sueldo, ¿verdad? Tus prestaciones y lo que sea. Al paso de decir, me desligo de esto, que ya tienes una carrera de años ya acreditado, y decir, me desligo y yo emprendo. Ahora, mi empresa, que es una empresa muy, muy buena, ¿verdad? Yo recibí una consultoría de como 1 hora y miren, mi empresa cambió un montón. Imagínense más. Entonces, ese ínterin, ¿te dio miedo? ¿Qué pensaste? Porque hay algo que nos dicen es, pero si yo estoy trabajando, ¿debo renunciar para emprender? Yo aconsejo que no. En esos niveles, que mantengan su trabajo y que empiecen poco a poco, que primero, pero ¿cómo fue en tu experiencia? Mira, miedo no, solo pánico. Total. Claro que es difícil. Y el consejo es muy bueno, o sea, si decides emprender, ve a ver cómo haces para, por eso es que es mejor hacerlo joven, pero hay muchísimos ejemplos de personas mayores que han emprendido tarde en la vida. El día tarde, pues no sé qué quiere decir. Pero si tú pudieras, que no siempre se puede, ir armando tu emprendimiento mientras tienes tu ingreso seguro, es más fácil. Claro. El problema es que es lindo, pero muchas veces eso no se puede. Sí. Pero si pudieras, es mejor. Sí, ideal. Yo creo que eso es un punto muy fuerte a recalcar. Si tienen algún emprendimiento, primero pues empezarlo a probar en el mercado, a testearlo. No es lo mismo que nuestra mamá nos diga, mi amor, te va a ir súper bien porque nos ama, a que ya el mercado nos diga si es o no. Y lo otro es que, pues sí, sería mejor de joven, cuando no estás casado, no tienes hijos, no estás pagando hipoteca, el colegio de los niños, la universidad y nada. Sí, o sea, fracasar ahí es mucho menos incómodo que fracasar cuando tienes
mucha gente que depende de ti. Sí, ¿dirías que en algún momento de tu vida empresarial tuviste algún fracaso Ay, claro. que te incomodara? Ay, Dios mío, imagínate que Ideal en el momento que emprendiste. pues en el momento que emprendí todavía no he alcanzado el punto que yo te diría que soy súper exitoso, pero eso también veo que le pasa a muchos emprendedores que ya están facturando muy bien y ganan plata y todo y todavía no se sienten exitosos, pero ese es otro problema. Pero cuando a mí me promueven a gerente general por primera vez allá en México, emocionado, flamante, ¿no? Gerente general, y uno quiere hacerlo bien, por supuesto, y eso es algo que todo el mundo debería, no todo el mundo quiere, pero todo el mundo debería. Pero si nos siguen, o sea, de verdad, busca siempre hacerlo a lo mejor de tu capacidad y habilidad, y además creciendo esa habilidad y capacidad para que lo puedas hacer mejor. Claro. Entonces, teníamos una fábrica de cemento blanco, una gris y una de blanco. Y para bajar costos, había un programa muy agresivo de la corporación para bajar costos. Y entonces nosotros, ambiciosos, innovadores, decidimos cambiar de combustible. El cemento requiere mucho calor. Para que te des una idea, el cemento gris se calienta a 1450 grados centígrados y el cemento blanco a 1850 grados centígrados. Entonces, déjeme, mucho combustible, ¿no? Y entonces esa planta operaba con combustible diésel, que es mucho más costoso, y nosotros, con búnker, perdón, no diésel, miento, con búnker, que es un combustible pesado, y decidimos cambiarnos a coque de petróleo como se hace en el cemento gris. Sí, ¿Okay? pues. Nadie lo había hecho, pero nosotros lo podemos hacer, nosotros lo vamos a hacer. Entonces, claro, como esas corporaciones y como toda empresa debería ser, tenemos un presupuesto, hacemos el presupuesto con este proyecto, siendo un poquito cuidadosos, ¿verdad? Y eso nos bajaba el costo, pero dramáticamente. Claro. O sea, estoy hablando que eran como 15 millones de dólares al año menos de costo, ¿no? Y no le atinamos, para decirlo en buen charla. No le atinamos. Mira, todos los meses, los números no estaban rojos, pero estaban muy en rojo respecto al presupuesto. Sí, pues. Todos los meses, y yo, pues ya estaba, para decirlo en términos coloquiales, histérico. ¿Okay? Y yo me quería lucir en mi primer año como gerente. Claro, y estaba al revés. Y pidiendo ayuda al corporativo y mándenos a alguien que sepa de esto y nadie lo sabía. Y sabes qué, y yo pues a mi gente la tenía como loca también, ¿verdad? O sea, realmente les estaba exigiendo de más. Y un día mi jefe, que era muy bueno, era un verdadero líder, me dice: Carlos, bájale. No vas a lograr esos resultados matando a tu gente. Y eso es algo que mucha gente tiene que entender y que yo aprendí muy claramente ahí. Sí, no siempre vas a tener buenos resultados, vas a tener momentos de buenos resultados. Hay que mejorarlos, hay que arreglarlos. Pero matando a tu gente, estando siempre enojado con ellos, sí, no es la manera. No es la manera. Pensamos hacerlo como en 3 meses y en realidad nos tomó 8 meses. Entonces, esos 5 meses adicionales, con el costo muy por arriba de lo que esperábamos, pues mi primer año como gerente general a nivel de resultado fue, pues para mí, desastroso. Mi jefe me lo aceptó, me lo perdonó, pero para mí yo estaba que me moría. Pero la verdad que tampoco es tanto tiempo, 8 meses, pues, para... Bueno, cuando había pronosticado 3, sí. Total, cuando lo habías pronosticado. Okay. Y fíjate que estabas diciendo, tocaste un tema muy importante, que es el tema de delegar. Ajá. Metías mucha presión a tu gente, pero ¿cómo identificarías si una persona está lista para poderle delegar alguna tarea importante? Okay. ¿O cómo es el proceso para poderle delegar una tarea importante? Mira, esa pregunta es fabulosa, porque yo he capacitado decenas de miles de personas en temas de liderazgo, ya son como 30, 40 mil personas, yo perdí la cuenta. Y yo siempre pregunto, ¿te han dicho que tienes que delegar? Y todo el mundo dice, sí. ¿Y qué metodología de delegación te enseñaron? Y todos se quedan, ninguna. Ajá. Entonces, quizás de las cosas más importantes que uno tiene que aprender es que el liderazgo es 80% procesos, métodos y herramientas. Y mucha gente, y sobre todo gente que hoy en día que hay tanta gente que habla en las redes sociales y gente que no sabe lo que está hablando realmente, ¿verdad? Te están planteando el liderazgo como que es un tema de peace and love y kumbaya y dale que tú puedes y motivacional e inspiracional. Pero para lograr eso, que es un resultado final, esos son herramientas, métodos, procesos. Entonces, primero, para delegar tienes que tener un método de delegar, que en mi podcast se explica. Busca mi podcast, Carlos Castillo Leadership, hay un episodio de delegación efectiva. Y es un método, ¿ok? Entonces, tú dijiste una cosa, cuando una persona está listo para delegarle, a ver, no tiene gracia delegarle a alguien que ya lo va a hacer perfecto. Porque muchas veces
no todas, pero muchas veces la delegación, tú vas a buscar que la persona, sacarla de la famosa zona de confort, ponerle un reto que esté un poquito por arriba de su nivel de habilidad para que gracias a esta delegación crezca, aprenda, se vuelva mejor, se supere. Claro. ¿Okay? Entonces tú tienes que identificar en qué persona vas a delegar, pero tienes que considerar si lo puede hacer o no lo puede hacer, si lo puede hacer bien o no lo puede hacer bien, si puede aprender algo, si le puede gustar, si es algo que le gusta más que a los demás y que le encantaría hacer, pero no necesariamente delegar cuando ya está listo para hacerlo excelente. Igual que no vas a promover a alguien cuando ya está listo para el siguiente puesto, lo promueves para que el puesto sea una brecha, un gap, un stretch y crezca, y lo retes y lo saques de la zona de confort. ¿Okay? De incomodarlos un poco. Claro, en el buen sentido, claro, en el sentido positivo. Entonces esos son los temas. Después tú tienes que evaluar, entonces, bueno, ¿qué es exactamente lo que le voy a delegar? Y ahí deberías pensar, no voy a hacer todo el podcast aquí, pero deberías pensar en delegarle una responsabilidad, no una tarea. Esto es importantísimo, no delegues tareas. Las tareas no hacen crecer mucho a la gente y las tareas dan muy poco margen de maniobra. Delega responsabilidad. Te voy a dar el ejemplo que está en mi podcast muy simple. Yo tengo chofer, pues en nuestros países se tiene chofer. Yo le delegué a mi chofer que me mantenga los carros limpios, la bicicleta y la moto también. No que me lave el carro 2 veces por semana. Entonces yo nunca le digo que me lave el carro ni que me lave la bici. Él los ve sucios y los lava solo. Claro. Porque yo le delegué y a ese nivel tan básico una responsabilidad en la verdad de una tarea. Sí. Si yo le hubiera dicho, lávame el carro martes y jueves, si el carro está sucio el viernes se queda sucio. Claro. Versus tenme los carros limpios y yo lamento un poquito más, ¿verdad? Después de los grandes puntos en delegación es estar muy claro en los resultados esperados, en fijarle claramente cuáles son los resultados. Y para terminar y no echarnos todo ese podcast aquí, parte 2. También establecer cómo, cuándo le vas a dar seguimiento. Porque una de las grandes cosas que frustra mucho es que la gente que no se va a delegar, delega, pero le respira en el cuello todo el tiempo a la pobre persona a la que delega. Claro. Entonces, cada 5 minutos, ¿y cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y qué pasó? ¿Y cómo va? Versus decir, mira, esto que te delegué lo vamos a revisar tú y yo una vez a la semana, los martes a las 3 de la tarde. O esta la vamos a ver cada 15 días, ¿sí? Entonces, ser mucho más formal. Entonces, tienes que delegar con un proceso y recuerda que la persona casi nunca debería estar lista. Debería haber una pequeña brecha para que aprenda, crezca y se supere cuando le delegues. Sí. ¿Y qué pasa con esas personas que están en la brecha? Les das toda esta confianza, la capacitación y demás, y en el momento para poderse superar, se acomodan y ya no crecen. ¿Cómo retrocedes o de plano hay que despedir? ¿Cómo es ese paso doloroso? Porque es una persona que crees. Que yo creo que todo el mundo merece 1 o 2 oportunidades. Quizás 3 en algunos casos, pero no 5. ¿Ok? Y esto es importantísimo, importantísimo, importantísimo para los emprendedores, porque hay una frase que no es mía que dice, nada desmotiva más a un buen colaborador que ver que su jefe tolera a uno malo. Entonces, cuando tú estás demostrando mucha tolerancia a las personas que incumplen, tu negocio se vino abajo. No es 0, pero es baja. Claro. Entonces, pues ahí entraría otra herramienta, que es dar un feedback, una retroalimentación correctamente, que también requiere una herramienta y una serie de técnicas. Eso no es así de fácil. Tampoco es tan complicado, pero sí se tiene que hacer bien. Esa persona debe recibir una retroalimentación correcta y decirle, mira, así no sirve, y darle una segunda oportunidad. Pero si hay un ahí así no sirve, entonces ya toca sacarlo. Sí, pues. Y yo siempre digo a la gente, ¿para qué quieres tú en tu organización gente de pobre desempeño? Sí, no, total. 0. Pero es que hay mucha gente que tiene gente de pobre desempeño y no los quiere sacar porque es que pobrecito, porque es que me cuesta conseguir en la calle, porque es que él me ayudó y me trajo hasta aquí, y es que yo confío en esa persona y no me roba. Y también lo dije en estos días, la confianza y el desempeño no se pueden pelear. Tienes que tener las dos. Ni vas a tener una persona de alto desempeño de baja confianza, ni vas a tener una persona de alta confianza y bajo desempeño. Tienen que ir de la mano. No, es súper importante. Y me mandas hacia otra pregunta muy interesante, que sería la rendición de cuentas. Porque entonces ya vamos pudiéndolos medir a lo que comúnmente se cree. La rendición de cuentas es toca darle cuentas al jefe. ¿Cómo dirías que es una buena rendición de cuentas? Ok. La rendición de cuentas es fundamental para que la empresa camine. ¿Ok? Pero yo que asesoro a muchísimas empresas y muchos equipos con esto, yo le digo, ¿en tu equipo rinden cuentas o cuentan cuentos? Y casi todos andan contando cuentos. ¿Ok?
¿ok? Entonces llegan y además le cuentan al jefe, no, yo fui, yo vine, yo hice, y todo un drama. Y es como que tú me preguntes a mí, Carlos, ¿por dónde vas? Voy por el kilómetro 37.5 de carretera de El Salvador. Sí, pues. ¿Eso está bien o está mal? Y no sabes. No lo sé, porque no hay ningún contexto. Entonces, ¿cómo se lleva una rendición de cuentas? Primero, eso es una reunión semanal, todas las semanas, sagrada, mismo día, misma hora. Debería durar un máximo de 90 minutos. Si te está durando más de 90 minutos, la estás llevando mal. Sí, pues, mucha plática. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es? Cada persona tiene que llegar y contar sus buenas noticias de la semana, organizacionales y o personales. Ok. 1 minuto por persona. No son 2 horas hablando del perrito y de mi hija y de que monté bicicleta. Mira, oye, Sí, soy. estuve muy con mi hija, tuvo concurso de caballo este fin de semana, le fue súper bien, estoy muy contento con eso y pegué un contrato grande la semana pasada que me tiene muy contento. Ya, 20 segundos, me gasté o 10. ¿Okay? Perfecto. Yo recomiendo hacerlo rotativo, cada miembro del equipo. Y aquí hay otra cosa y tú dijiste que es el gran error. Vienen a rendirle cuentas al jefe. No, nos venimos a rendir cuenta como equipo, los unos a los otros. Somos un equipo, no vendimos. Yo le digo, no estén viendo todo el tiempo al jefe. Vean al jefe, vean a cada uno de sus compañeros del equipo, porque le estamos rindiendo cuentas al equipo. Ahora en la parte más importante, que es rendir cuentas. La gente confunde rendir cuentas con ver los números. Correcto. Rendir cuentas en este caso quiere decir que tú indicas si cumpliste o no tus compromisos que estableciste la semana anterior. Entonces, la rendición de cuentas, tú una semana dices qué vas a hacer. Son 3 a 5 se recomienda, a veces pueden haber un poquito más, a veces un poquito menos, pero en general 3 a 5 compromisos que mueven la aguja, que hacen que las cosas se muevan, ¿ok? Y se tienen que cumplir en ese plazo de una semana. Solo una pregunta, ¿cómo ver la aguja te refieres a la Que tienen planificación impacto. estratégica? Claro, y los resultados, que tienen Correcto. impacto. Bueno, ya que lo tocaste, ahora un ejemplo del otro día. Una persona que, pobrecito, es un equipo que ya está avanzado en esta asesoría y llega nuevo. Y entonces dice su tarea, mi tarea, esta semana voy a apagar la luz, el internet y los teléfonos. No, pero es interesantísimo el ejemplo. Porque yo digo, mira, si a esta empresa le cortan la luz, el internet y los teléfonos porque tú no las pagaste, estás despedido de inmediato. Pero de inmediato vas a ser despedido. ¿Okay? Esa tarea es de suma importancia que tú la cumplas. Pero esa tarea no impacta en mejorar los resultados. Claro. No me lo confundas con que no es importante. Es importantísima. O sea, si no la hace, la empresa no puede operar. Pero no me confundas eso con tareas que hacen avanzar los resultados. Muchas veces el plan estratégico, pero a veces no están directamente en el plan, pero le impacta. Ok. Entonces, cada uno de nosotros cuenta si cumplió o no cumplió esas 3 a 5 tareas y si se dio el impacto esperado. O compromisos. Aquí mucha gente no sabe diseñar un compromiso. Que ese es otro rollo. 3 minutos por persona, 3. Y te sobran 2, si lo haces bien. ¿Ok? Después cada uno, y la palabra hago mucho énfasis, explica su tablero, explica sus números. ¿Por qué hago énfasis en la palabra explica? Porque acompaño a muchas empresas y veo gente que me lee los tableros. Y yo me digan, no me leas los tableros, ya yo los estoy leyendo. Yo creo que tú me Eso es lo que pone. expliques por qué un indicador está amarillo, rojo o verde. O sea, si está muy por encima de la meta, mucho mejor que la meta, dame una explicación. Mire, oye, logré vender 20% más de lo presupuestado. ¿Por qué? Diseñé un nuevo producto, logré subir un precio, conseguí un cliente enorme. Cuéntame por qué. Y los amarillos y los rojos me tienes que contar por qué no están en la meta y qué vas a hacer al respecto. Pero no me los leas porque ya los veo. Claro. Y después, esos son 3 minutos por persona. Y después cada persona debería decir cuáles son sus 3 a 5 compromisos de la persona de la semana que inicia. Entonces se vuelve un ciclo. Correcto. Y ahí tienes 2 minutos por persona. Oye, pero importante no pasarse de los 90 minutos. No te deberías pasar nunca los 90 minutos, salvo, hay unas excepciones. Es un equipo muy Las grande. empresas no, las empresas que trabajan por proyectos. Entonces las empresas constructoras, desarrolladoras, desarrolladores de software, esas cosas que necesariamente tienen que entrar proyecto por proyecto. Sí, puedes tener una rendición de cuentas por proyecto. Por ¿verdad? proyecto. Sí, pues se entiende. Y fíjate que es súper interesante todo el conocimiento que nos das. Evidentemente son cosas que entiendo yo que desde un empresario o emprendedor pequeño hasta ya un gran empresario son herramientas que deben de tener.
Pero hay una parte que Bueno, es... mira, las empresas más grandes de Guatemala trabajan con esas metodologías. por Pues supuesto. todas tienen, hay diferentes nombres, pero son todas iguales. Porque hay diferentes proveedores, pero te prometo que son 90% iguales entre sí, y la diferencia, la mayor parte de la diferencia es semántica, tienen muy poca diferencia de fondo. Pero las grandes corporaciones de Guatemala, todas o prácticamente todas, trabajan con una de esas metodologías. Sí, ¿no? Y Total. si la llevas en una empresa pequeña, tiene más impacto todavía, déjame decirte. Sí, pues. Hay mucho menos línea de comunicación, Uf, mucho te menos... pone un orden tremendo. Sí, pues, sí, va a agarrar una atracción fabulosa. Uf, Y aparte de todas esas herramientas fundamentales, evidentemente, creo que hay una parte muy importante que es lo humano, que es esa parte de conexión humana, que por ejemplo, en tu caso me gustaría que nos cuentes qué es lo que te mueve hoy en día, aparte del dinero, del éxito, ¿qué te mueve como humano? mira, eso es el famoso propósito, ¿ok? Que muchos ya hoy deberíamos. Yo le recomiendo a los jóvenes, en mi libro de Joven Líder lo tengo 3 libros publicados. En el de Joven Líder le digo, desde joven empieza a trabajar en tu propósito, pero sin estrés. No quieras a los 20 años, sabes, es muy excepcional las personas que a los 20 años tienen definido su propósito de vida, claro. Pero empieza a encaminarte en un propósito, pruébalo, trabájalo, ajustalo, después puedes cambiar, no pasa nada. No pasa nada, ¿okay? Yo descubrí, y ahí fue cuando yo me retiré del mundo corporativo, yo creía, o en ese momento no es que creía, eso es lo que yo quería resultados. Mi propósito de vida, lo que a mí me emocionaba era transformar la empresa y que la empresa entregara grandes resultados bajo mi liderazgo. Claro. ¿Ok? También yo quería yo también tenía un poquito de ego, algunos dirán que más, que menos, pero también tenía un poco de ego. Pero después descubrí, y quizás tú lo has vivido conmigo, que a mí lo que me gusta, mi propósito de vida, lo que me motiva, lo que me inspira hoy en día, es ayudar a otros a mejorar sus resultados. Cuando un cliente me dice, Carlos, lo que me dijiste, wow, mi empresa cambió, el tip, la cosa que me coachaste, oye, no sabes, mi esposa está feliz, mi esposo, mi hijo, mi jefe, porque eso a mí me fascina. Mira, hay una frase, una cita, que es de uno de los filósofos griegos, yo no recuerdo cuál, así Sócrates, Platón o algo así. Alguno de esos Sí, fumados. que dice, cuando des consejos, el necio te odiará y el sabio te amará. Entonces yo lo veo muchas veces que hay gente que dice, oye, ¿y tú cómo crees que tú me vas a enseñar a mí cómo manejar mejor mi negocio? Claro. En vez de decir, va, déjame escucharte por lo menos a ver si lo que dices tiene sentido, pues aunque sea. tiene sentido, ¿verdad? Y bueno, también hay que evaluar a quién vas a escuchar, ¿no? Pero eso es bien interesante. Fíjate que de hecho no me lo dijo esos filósofos, me lo decía mucho mi papá, que el que se deja de guiar por consejos, obviamente como dijiste, saber de quiénes, llega viejo sin tantas canas. Llega yo con menos canas. Con Bueno, por menos eso ese que no tengo tantas. Ah, sí, total. A mí me salieron 1 o 2 por ahí, pero por ahí va el tema, ¿no? Y fíjate que hay algo que me gustaría preguntarte muy interesante, que es la motivación. Ajá. ¿Cómo debe ser? ¿A través de una disciplina? ¿Debe ser a través de amor y kumbaya, como dijiste? ¿Cómo debe ser una buena motivación? Ok, esa pregunta es fabulosa porque los jóvenes, más que los viejos, pero también hay de los viejos, están esperando a estar motivados para actuar. ¿Ok? Y por otro lado están esperando que la motivación venga de afuera, que alguien me motive, que mi jefe me motive, que mi empresa me motive. Y realmente la motivación va primordialmente de adentro hacia afuera. Después vamos a ver qué pueden hacer los líderes para eso. Te voy a decir cuáles son las cosas que hacen los líderes para eso. Y la motivación tiene mucho que ver con la disciplina y es un círculo virtuoso donde tú primero tienes que demostrar disciplina. Estábamos hablando hace un rato porque somos compañeros de bicicleta. Si tú quieres mejorar en bicicleta, tienes que tener la disciplina, ¿verdad? Lo que me estabas diciendo, de ir 2 veces a la semana a tomar clase. Correcto. Y no a montar con tus amigos. Y Correcto. te tienes que levantar a las 5:30 de la mañana porque tienes que ir a la clase porque la conseguiste a las 7. Y lo vas a hacer mal muchas veces cuando estás tomando la clase y te vas a sentir incómodo. Eso es pura disciplina. Claro. Hacer lo que hay que hacer, especialmente cuando no tienes ganas. Claro. Pero ¿cómo te sentiste después de ese momento de incomodidad y te diste cuenta que vas mejorando? Fabuloso. Entonces te sientes fabuloso. Y entonces ahí viene el círculo virtuoso de disciplina genera motivación,
Que la motivación me da más energía para meterle más disciplina y seguir creciendo la motivación. Entonces la disciplina y la motivación son cosas que están íntimamente relacionadas y casi siempre va a ir primero estar dispuesto a la disciplina que la motivación. O sea, para entregar mejores resultados en la empresa te vas a tener que quemar las pestañas de vez en cuando y quedarte hasta tarde y trabajar un fin de semana y a veces trabajar tarde en la noche. Tampoco todos los días ni todos los fines de semana, pero eso. Sí, ocasional. Yo inclusive en el curso de ventas que doy, el arte de las ventas, hablo mucho justamente de la motivación, pero digo que me hacen una pregunta, ¿pero quién motiva al motivador? Me preguntan mucho y le digo, bueno, la respuesta es el mismo. Sí. Uno es quien debe mantenerse motivado y como bien dijiste, si uno utiliza la motivación como gasolina para emprender, para lo que sea, el gimnasio, X o Y, es que te vas a quedar corto. Claro. La motivación es una emoción que va y viene y la disciplina es lo que uno lo mantiene y lo que lo hace. Y entonces, siempre vas a tener momentos de baja motivación. Claro. Ok, tienes que, como dijo, eso sí lo dijo Winston Churchill, si estás atravesando el infierno, sigue caminando. Pues sí. No te ¿Qué pares. otra te queda? Mejor. Pero hablaste de la motivación. Entonces hay tres, es simple, es muy simple. Hay tres grandes motivadores en una organización. El primero es la claridad de propósito. ¿Para dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Pero este propósito debe ser en beneficio de los clientes. No, el propósito, el que de verdad motiva, no es quiero ser la mejor empresa de consultoría de Centroamérica y el Caribe. No, es quiero ayudar a la gente a mejorar los resultados en su organización. Claro. Eso es lo primero. Y que todo el mundo lo conozca y lo comprenda. Que solo el 5% de los empleados en el mundo lo conocen y lo comprenden. Okay. 2. Cada empleado tiene que ver cómo su trabajo contribuye con ese propósito. Tiene que entenderlo y verlo en el día a día. Entonces, cuando tú haces una rendición de cuentas bien hecha y yo veo cómo mis KPIs impactan en los resultados de la empresa y cómo el trabajo que yo hice en la semana impacta, eso es súper motivador. Sí, correcto. Y el tercer motivador se llama contribución. El tercer motivador se llama superación y quiere decir que yo veo, en particular de parte de mi jefe, cómo se ocupa de mí y cómo yo estoy creciendo, aprendiendo y volviéndome mejor. Sí, pues. Esos son los tres grandes motivadores. Entonces, sí, los líderes los ponen a funcionar, ¿verdad? Pero en realidad, si tú no haces el trabajo para mejorar tus resultados y que contribuya con el propósito, pues no hay nada que tu jefe... ¿sí? Claro. Si tú no te lees el libro, si tú no tomas el estudio, si no practicas la habilidad, entonces, pues sí, está bien, los líderes contribuyen un poquito a la motivación, pero es uno mismo el que se motiva. Sí, principalmente, ¿verdad? Y ya para ir también concluyendo, estimado, hay algo que muchos empresarios creo que en el momento lo recuerdan con mucho sentimiento, que es cuando eran jóvenes, especialmente en las épocas de los 20s. Entonces, si tuvieras al Carlos de 25 años ahorita enfrente, ¿qué le aconsejarías? Yo le aconsejaría invertir más en sí mismo, estudiar más, trabajar más duro, ¿okay? En esa época. Y cuando te decía invertir en sí mismo e invertir en negocios, invertir en empresas, en ese momento ser más agresivo en esa parte. Yo siento que yo no fui pues estoy totalmente convencido que yo no fui suficientemente agresivo. Claro. Y ese es el momento, cuando no tienes los compromisos. Sí, pues, y si eres un veinteañero con compromisos, entonces, pues, igual tienes que invertir más. Okay. Pero la mayoría a esa edad, pues, no tiene grandes compromisos. Sí, no, total. Pues, wow, esto nos deja muchísimo aprendizaje, muchísimo. Seguro que tiene que haber un episodio 3, 4, 5, 6, 7 para seguirte aprendiendo muchísimo. Jóvenes, son cosas que si la aplicamos bien en nuestros negocios, vamos a sentir cómo esto impacta. Carlos, como mi testigo, con una hora que yo recibí con él junto con mi equipo, nos dio una atracción increíble. Entonces esta es información valiosísima que vale mucho dinero, entonces aprovechenla, ¿verdad? Entonces, Carlos, te agradezco muchísimo. Pues, un gusto estar aquí, un gusto contribuir con el Club de Jóvenes Empresarios. A mí me encuentran en todas partes como Carlos Castillo Leadership, en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, website, en todas partes me encuentran. En Radio Nacional. Y si me escriben a través de cualquiera de las redes, le vamos a responder rápidamente. Muchas gracias. Igual por aquí, por acá, no sé, en algún punto vamos a poner ahí el link donde lo pueden localizar también. Así que muchas gracias. Y sí, ya va. Gracias. Entonces,
Perdón ahí, Carlos, pero Sí, pero, oye, pero ¿y qué le pasa? Pero bueno, bro, ¿pero qué le pasa a este tipo, vale? no, sáquenlo por favor. No, ya sácalo de aquí. Sáquenlo. Hey, brother, para afuera, Te gracias. falta de respeto. No, una disculpa. Perdón, jóvenes, Carlos, lo sé, cosas que se nos salen un poco de las manos. Sí, hombre, pero bueno, Llévatelo, sí, llévatelo. para afuera, no. Si nos vamos y lo sacamos Tranquilo, nosotros. tranquilo. Y el drama vende, jóvenes. Chao. Muchas gracias, Carlos.